Estuvimos conversando un poco de eso antes de empezar el programa, ¿no? Fundamentalmente apuntar a los responsables económicos, que son los que, digamos, se beneficiaron de la dictadura y que siguen beneficiándose hoy. Sí, por supuesto. El que primero hace esta denuncia, por lo menos pública, es ya en septiembre de 1976, Rodolfo Walsh, en alguno de sus cables, y luego en la carta abierta a la Junta Militar del 24 de marzo del 77, un día antes de su desaparición, precisamente en la ESMA, él se refiere a las connotaciones económicas que tiene este golpe de Estado, se refiere a que Martínez de Oz era presidente del directorio de Asindar, el que se va a hacer cargo del Ministerio de Economía. En ese momento había 15 empresas siderúrgicas y fueron cayendo una a una en manos de Asindar, que estaba asociada a capitales norteamericanos. Está claro que esto no se dice, es un discurso que nosotros tenemos que, hacer público, porque la raíz de este golpe de Estado tiene una raíz económica. Estaba instrumentado y dirigido por el Departamento de Estado, estaba en el marco de las dictaduras latinoamericanas en los países limítrofes, y aquí se vuelve a hacer este golpe de Estado planificado por ellos. Hay que decir también que este golpe de Estado tuvo un guiño económico el 16 de febrero de 1976, cuando se produce un paro empresario, donde estaba la sociedad rural, la Cámara de Exportadores, de Importadores, los grupos económicos representativos de todas las patronales, y que son los que precisamente están queriendo y los que se han beneficiado con el endeudamiento. Sí, sin duda, creo que el Walsh lo dice también en la carta, la planificación de la miseria, ¿no? Un poco, es impresionante la vigencia de la carta. Sí, recién escuchábamos algunos tramos de la carta en este material documental, y es impresionante cómo se habla estadísticamente de desocupación, de desindustrialización, etcétera, que son números que hoy están terriblemente profundizados. Que es un poco también el compromiso, la verdad, que tenía Walsh de argumentar todo con estadísticas o argumentos infalibles. Pero recién hablamos también detrás de cámara, vos en ese momento, hoy por hoy sos delegado ferroportuario, tenías una militancia en ese momento, y me decías que también el nivel de organización y de unidad que había en esa época también era un peligro, que creo que fue lo principal por lo que fueron, ¿no? Bueno, precisamente el motivo del golpe de Estado era el grado de organización y conciencia que había alcanzado la clase trabajadora, y esto se expresaba concretamente en la lucha en la calle. Precisamente todos los conflictos se desarrollaban a lo ancho y largo del país, y precisamente había una lucha también, no era una lucha contra el capitalismo y contra el gobierno de Isabel Martínez y López Rega, sino que también era una lucha contra la burocracia sindical. El tema de la recuperación de la organización de la clase trabajadora pasaba precisamente por los cuerpos delegados y comisiones internas. Cada asamblea, cada conflicto significaba mayor y mejor organización y recuperación de las organizaciones naturales de los trabajadores. Por supuesto que estos cuerpos delegados, que estaban integrados por decenas de compañeros, precisamente estaban en los centros industriales más importantes, en Córdoba y en toda la franja que va desde el norte de Rosario hasta Ensenada, y abarcaba todas las empresas industriales del país y a las empresas estratégicas. Por eso, cuando señalábamos lo de Martínez de Oz, Villa Constitución, que había, después de una larga lucha, había recuperado en 1974 su organización sindical, en 1975 se produce una invasión orquestada por el Ministerio de Trabajo de Isabel Perón, con el apoyo de la burocracia de la UOM, Lorenzo Miguel a la cabeza, y se produce la desaparición y el encarcelamiento de cientos de compañeros. Alrededor de 200 compañeros van a desaparecer en 1976 en esa zona, precisamente donde era fuerte el grupo que dirigía Martínez de Oz. Me parece también interesante lo que contás, porque muchas veces por ahí en estos temas se difunde mucho el morbo y se tapa la identidad de la víctima, que era un militante, que hay una historia de vida de atrás, que era gente que luchaba y luchaba por algo, ¿no? O sea, había
Creo que eso, por ahí no sé si a vos te parece que falta todavía un poco más, ¿no? A veces, no digo, los grandes medios obviamente siempre lo van a tapar, porque no conviene mostrar que había una militancia revolucionaria acá en Argentina. Sí, se tapan muchas cosas, por ejemplo, que los campos de concentración no funcionaban solamente en unidades militares, sino que en las empresas era donde se detenía a los compañeros, se los interrogaba y luego se los trasladaba a los campos de concentración. Esto pasó en Acindar, en Ledesma, en la Ford, en Mercedes-Benz y en Astarza, en infinidad de centros de trabajo donde estamos hablando que hoy parece una cosa imposible de creer, donde trabajaban 4.000 y 5.000 obreros en 3 turnos, empresas que eran muy muy grandes y que lo que está silenciado precisamente es la lucha de los trabajadores, precisamente porque la mayoría de nuestros compañeros están desaparecidos. Sí, estábamos hablando justamente el caso del ingenio Ledesma, ¿no? Y que ahora Nelly Arrieta de Blaquier es declarada ciudadana honorable de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una película de un compañero nuestro, Fernando Krishmer, Diablo, Familia, Propiedad, muy buena para enterarse del tema y de la responsabilidad civil y de los sectores privados en el golpe, ¿no? La complicidad y obviamente después se fueron ampliamente favorecidos. Te quería hacer una pregunta. El Tigre Acosta, digamos, estuvo circulando bastante por los medios, digamos, una carta de él donde, digamos, se hace cargo de todo, plantea las cuestiones en términos de guerra, era, digamos, medio para asustarse, ¿no? Dice que fue un error haber dejado gente viva. Teniendo en cuenta que, bueno, hay una gran cantidad de compañeros que están declarando frente a los genocidas, y teniendo en cuenta la situación que se genera alrededor de la desaparición de López, ¿de qué manera se está trabajando la cuestión de la seguridad? ¿Cómo se enfrenta a esto, digamos, cotidianamente el tema del juicio? Porque si no, por ahí para nosotros bueno, es un juicio más, pero no es un juicio más. No, no es un juicio más y la seguridad queda librada a la voluntad de Dios prácticamente, porque lo que pasó con López y de que no haya habido ninguna respuesta, ninguna, absolutamente por parte de ningún organismo del Estado, habla a las claras de la inseguridad potencial. La seguridad nuestra está relacionada, por ejemplo, con el acto multitudinario de hoy en repudio al golpe de Estado. Y está claro que los compañeros debemos todos tomar conciencia de la necesidad de acompañar este proceso de juzgamiento hasta el final, hasta que lleguemos a la condena. Creo que que está relacionado también con la continuidad de la pelea por la vigencia de los derechos, y que este golpe de Estado, además de liquidar políticamente a quienes consideraba peligrosos para la gobernabilidad, que fue el principal objetivo político, también tuvo un objetivo económico, que es importante señalarlo, porque con la dictadura militar empezó el endeudamiento, y si uno trazara un paralelismo entre desaparecidos y deuda externa, va a encontrar que primero fue el endeudamiento de los grupos económicos, precisamente, que está estudiado, investigado, pero no de discusión pública, y en el año 82 esa deuda que se contrajo fue estatizada y luego refinanciada, y hoy se habla de política de desendeudamiento como si fuera una bandera progresista, y a mí me gustaría escuchar a Rodolfo Walsh y a los desaparecidos planteando qué significa este desendeudamiento. Concretamente esto es más dependencia, más poder para el imperialismo, se le está pagando a los bonistas, que son precisamente los grupos económicos, sobre la desaparición, sobre la vida que está viviendo nuestro pueblo hoy, ¿no? De marginalidad absoluta. Sí, ahí está bien claro, ¿no? Estábamos pasando imágenes de la marcha de hoy, del Encuentro de Memoria, Verdad, Justicia. Sí. No sé si querías preguntarle vos algo al respecto. Sí, en realidad, bueno, estuvimos temprano y nos encontramos con que la cabecera de una marcha, digamos, estaba en el final de otra y que hubo una disputa por la plaza. ¿Podrías contar un poco para la gente que hoy no estuvo en la plaza y para evitar el amarillismo de los medios comerciales y hegemónicos, qué situación se generó hoy?